Hola, muy buen día. Les agradezco la oportunidad de realizar este aporte desde el punto de vista de la psicología hacia la situación del abuso del consumo del alcohol o de las drogas, pudiera ser también. Mi nombre es José Manuel, soy licenciado en política y proyectos sociales, asimismo estudié psicología educativa. He realizado diferentes proyectos sociales en diferentes comunidades, principalmente proyectos educativos, uno de ellos con mucho éxito para reducir la delincuencia en una comunidad. Bien, eh, todo ello como introducción y ahora también quiero realizar el énfasis en que no hay una determinante, no hay una determinante, una condición social o económica que diga que el individuo va a tener abuso de las drogas. También es importante desde la parte profesional el diagnóstico. El diagnóstico, para llegar a un diagnóstico acertado, se necesita de la colaboración de un médico, de un psiquiatra incluso, de un psicólogo clínico, para realizar diferentes pruebas y tener la certeza de que el individuo tiene el abuso del alcohol o de sustancias o la dependencia hacia alguna sustancia. Incluso los términos son muy delicados. No podemos llamarle trastorno de manera simplemente general o como enfermedad o como síndrome. Hay que también diferenciar la situación de los términos, lo que es un síntoma, lo que es un síndrome, lo que es un trastorno y cuando es una enfermedad. En este caso, el abuso del consumo del alcohol, la dependencia de esa sustancia cae en un trastorno desde la postura del DSM-5, es como se diagnostican, pero todo eso, para llegar a ello se necesitan muchas pruebas. En este caso, en este video vamos a realizar solamente, vamos a mencionar las teorías psicológicas, los postulados de algunos autores, asimismo también vamos a mencionar los factores de riesgo principalmente. No existe una determinante, vuelvo a repetir para que el individuo abuse del consumo de las drogas. Desde el postulado del psicoanálisis, menciona, Freud mencionaba, infancia es destino. ¿Por qué? Porque si el niño no fue satisfecho en sus diferentes etapas, en este caso vamos a realizar el ejemplo de la etapa oral, si el niño no fue satisfecho y no llegó al clímax en esa etapa, va a quedar insatisfecho y va a buscar cómo satisfacer esa necesidad de la etapa oral. Por lo tanto, una de esas teorías es que por eso el individuo toma el cigarrillo, por eso el individuo toma la botella, porque no fue satisfecho de niño. Bien, pero sin embargo no es una determinante. Aclaro. Un factor de riesgo también es la herencia social. Vamos ahora a otro postulado, que es el conductismo. En el conductismo tiene mucha objetividad porque existen condicionantes para que el individuo abuse del consumo de las drogas o del alcohol. Existen condicionantes, por ejemplo, la parte social, la parte familiar, la parte física, incluso se hace una necesidad fisiológica en ocasiones. Bien, ¿cuál es el postulado del conductismo? El perro y la campana. Tomaron una campana y estaba un perrito, tocaban la campana y cada que tocaban la campana alimentaban al perro. Tocaban la campana, alimentaban al perro. Realizaron un ciclo, un reforzamiento y entonces cuando el perro escuchaba la campana, el perrito salivaba de manera automática, de manera instintiva, porque ya era un condicionamiento. La campana es igual a alimento, por lo tanto, su instinto, sus hormonas despertaban y segregaban, bueno, más bien sus hormonas se activaban, las hormonas siempre están despiertas, se reactivaban y producía salivación. Así también en el individuo. ¿Qué pudo haberlo condicionado o qué factores de riesgo existen
para que el individuo pueda ser condicionado y abuse del consumo del alcohol o de las drogas? ¿Qué factor de riesgo existe en su contexto social o biológico para que el individuo abuse del consumo de las drogas? Existen condicionamientos sociales, por ejemplo, en la etapa de la secundaria o la preparatoria. Eh, los condicionan a que deben de beber alcohol para que pertenezcan a, su, a una pequeña comunidad de amigos. Ese puede ser un condicionante. Y encuentra una satisfacción, encuentra una recompensa, como el hecho de ser aceptado, y vuelve a repetir el ciclo. Entonces se convierte en una condicionante y por lo tanto es importante cambiar las conductas o cambiar los hábitos. ¿Sí? Por eso ahí eso es el conductismo. Eh, Cuando empieza el individuo a hacer conciencia y empieza a cambiar sus hábitos y conductas, puede revertir ciertas situaciones que ya están condicionadas en el individuo. Otro postulado importante es que el individuo es un ente biopsicosocial. El individuo viene de una herencia genética, asimismo de una herencia social, pero además de todo esto, ¿cómo se está relacionando actualmente? ¿En qué entorno social, en qué contexto social se desarrolla el individuo? Puede que el individuo haya crecido en un entorno violento, de abuso de alcohol, de abuso de drogas, un entorno muy hostil, y ese es un factor de riesgo importante para que el individuo repita esa situación, además de la herencia biológica, de la herencia genética. Por lo tanto, hay que estudiar esos factores de riesgo para que el individuo no caiga en el abuso también del alcohol. Sin embargo, quiero compartirles que en los diferentes proyectos que he realizado, hay individuos que vienen de una familia muy hostil, de ambientes muy hostiles, y que sin embargo, también gracias a ello es un impulso para querer cambiar su contexto social. Por lo tanto, no existe, nuevamente insisto, un factor determinante. Otro de los temas muy importantes y actuales son las neurociencias. Se está segregando, por eso es importantísimo, muy importante el factor médico. Si el individuo está segregando la cantidad de químicos suficientes como serotonina, endorfinas, dopaminas, si está durmiendo bien el individuo, si su alimentación es adecuada para generar dichas sustancias químicas, para que el individuo tenga una vida más agradable o más saludable. Pero sin embargo, si el individuo deja de segregar ciertas sustancias químicas en el cerebro, puede repercutir, aunado a los factores sociales y los factores genéticos, como situaciones de riesgo, pues el individuo puede abusar del consumo del alcohol o de las drogas. Es todo un campo de investigación. También actualmente está muy fuertemente la situación social, la investigación social desde el punto de vista psicológico, porque cómo influye el factor social en el individuo para condicionarlo, cómo el individuo desde su parte inconsciente, desde el postulado de Freud, busca repetir ciertas situaciones o buscar saciar esa necesidad de la boca, esa necesidad que no tuvo en su infancia, y encuentra situaciones en su contexto social. Por eso es bien importante con qué personas se desarrolla, se convive el individuo, con qué personas convive el individuo, con personas que delinquen, con personas que abusan del alcohol, o con personas que les gusta la investigación, con personas que son eh, emprendedoras, con personas que buscan el bienestar social. ¿Con qué tipo de personas se desarrollan? Ahí es eh, bien importante, porque esos factores de riesgo van a aumentar o van a disminuir.
Por eso quedamos con, para terminar, vamos a realizar una pequeña conclusión. Existe un dicho que dice: júntate con sabios y tú lo parecerás. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Son un poco más de 10 minutos de este video. Sin embargo, hay mucho campo de investigación, desde el psicoanálisis, el condicionamiento, la parte biopsicosocial, también la parte gestal y la parte de las neurociencias. Todo ello tiene que conjugarse para llegar a un diagnóstico acertado. Bueno, sería ideal que todo ello se conjugara para llegar a un diagnóstico acertado y poder, si ya se tiene el problema, poder revertirlo para que el individuo pueda desarrollarse de una manera más eficiente en su vida cotidiana. Agradezco nuevamente, muchos saludos, hasta pronto.